Hoy tenemos el placer de que nos acompañe Sergio Fernández, él es CEO, director y fundador de IPP, Instituto de Pensamiento Positivo, donde además ofrece el máster de Libertad Financiera. Es autor de 7 libros, varios de ellos bestseller, empresario, conferenciante y además formador especializado en algo tan importante como es el desarrollo personal y el emprendimiento. Sergio, de verdad es un placer que nos acompañes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes en España. Un placer acompañaros. ¿Cómo estáis? Bien, bien, el placer es nuestro. Bueno, vamos a empezar, hay mucho de lo que hablar y la verdad que tenemos mucho de lo que aprender gracias a ti. Lo primero, Sergio, yo entro en la web de IPP, de Instituto de Pensamiento Positivo, busco Máster de Libertad Financiera y leo tal cual: si quieres, puedes vivir sin problemas de dinero para siempre. Esto no es una frase hecha, ¿no? Dime que no. No es una frase hecha, es una frase literal. Básicamente el concepto es el siguiente: cada día manejamos el dinero, pero durante muchos años de nuestra vida no aprendemos a utilizarlo. Básicamente la mayor parte de la población no aprende a utilizar el dinero nunca, y eso irremediablemente lleva a experimentar problemas con el dinero. ¿Por qué hago esa afirmación, Ana? Porque sé, porque lo llevo comprobando, porque lo he visto por mi propia experiencia y por miles de alumnos cada año, que cualquier persona que se tome mínimamente en serio el tema del dinero y dedique una serie de horas a estudiar, a aprender, puede hacer que el dinero deje de ser un problema. ¿Se podrá hacer rico todo el mundo? No lo sé, probablemente no. ¿Podrás eliminar los problemas de dinero? Sí, seguramente sí, pero hay que dedicarle tiempo como así a casi cualquier cosa importante en la vida. ¿Por qué hago esa afirmación? Porque la mayor parte de las personas han delegado áreas importantísimas de su vida al Estado o a terceras personas o a otras empresas. Y yo creo que hay temas como la salud, el dinero, las relaciones, que son nucleares, que son centrales en nuestra vida y cuya estudio o cuya responsabilidad no deberíamos haber dejado nunca en manos de un tercero. Muy bien, Sergio, saludos, te saluda Alejandro también de aquí de Buenos Días Wall Street, un gusto tenerte. Y bueno, pues sí, hablando de esto, lo que estás mencionando de libertad financiera, ¿en qué momento de la vida uno ya no tiene que ir a trabajar para poder saber que ya somos libres financieramente? Es muy buena pregunta. Básicamente va a depender de cada persona. Libertad financiera es el momento de tu vida en el que tus ingresos pasivos superan a tus gastos. Un ingreso pasivo, ¿qué es? Ingresos que no vienen como consecuencia directa de tu trabajo. Al final siempre hay que trabajar un poquito. El pasivo puro 100% no existe. Pero imagínate que tienes alquileres o imagínate que cobras royalties de un libro que has publicado, de una música, de una fotografía, de una película. O imagínate que cobras dividendos de acciones, de participaciones que tienes en empresas. El momento en el que esos ingresos a nivel anual o mensual superan a tus gastos, en ese momento eres libre financieramente. Entonces, la respuesta es, depende de dónde pongas tu nivel de vida. Si tú dices, yo necesito $3.000 para vivir al mes, bueno, pues serás libre financieramente en el momento en el que ingreses más de $3.000 al mes en concepto de ingreso pasivo. Así que la buena noticia es que si estás dispuesto a vivir con un poquito menos, es mucho más fácil conseguir la libertad financiera. Esa sería la respuesta y básicamente la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cuál es el nivel de libertad financiera que yo necesito? Fíjate que en muchas ocasiones gastamos más de lo que necesitamos. La mayoría de nosotros, la mayoría de nuestras empresas, de nuestras familias, cogen grasa económica, una suscripción que no necesitas, pagos recurrentes que no tendrías que hacer, vacaciones que si tuvieras la cabeza y sobre todo si hicieras un Excel cada mes te darías cuenta de que no te puedes permitir. Cuando eliminamos toda esa grasa económica, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones la libertad financiera está mucho más fácil de lo que podemos imaginar. En promedio, una persona con bajos ingresos, una persona que sea capaz de ahorrar un poco y una persona que se lo tome medianamente en serio, y sé que la horquilla que te voy a dar es muy amplia, pero lo podrá hacer en un plazo de entre 5 y 15 años. La mayor parte de las personas en un plazo de entre 10 y 15 lo pueden lograr. Esto a muchas personas dicen, bueno, pero es que es muchos años. Digo, bueno, ¿tienes un plan mejor para los próximos años? Porque yo, desde luego, cuando me di cuenta de esto, tomé la realidad, me conté verdad y me di de bruces con la realidad, me di cuenta de que o hacía eso, sería un esclavo el resto de mi vida. Así que yo creo que es un tema lo suficientemente importante como para hacer los cálculos y ver cuál es esa cantidad mensual mínima que nos convertiría en libres financieramente.
Me has hecho pensar con eso de la grasa económica, de aquello que a lo mejor deberíamos de recortar, ¿no? Y me hace gracia el término de grasa, porque la grasa es como pegajosa, ¿no? Y a veces nos cuesta como quitarnos de esos gastos, pues esas vacaciones que queremos, pero que quizá a lo mejor no deberíamos de permitirnos, ¿no? Pensando financieramente. Pero bueno, siempre, como todo en la vida, tratamos de buscarle el truco, la fórmula, Sergio, pero tú dices, te he escuchado decir que no hay atajos en la libertad financiera. De hecho, te escuchaba también en una entrevista decir que tu plazo fue de 10 años, que para muchos esto puede ser casi una vida, ¿no? A uno le dicen 10 años y está pensando, Dios mío, eso es demasiado. Es muy buena pregunta y me alegro que la pongas sobre la mesa de manera tan clara. Una de las cosas que nosotros decimos a nuestros alumnos, pero ojo, que yo me repito a mí mismo, es no hay atajos. Mira, no hay atajos para la salud, no hay atajos para tener una buena relación, no hay atajos para ser libre financieramente, no hay atajos para ser buen amigo, no hay atajos para ser buen jefe o buen empleado. Básicamente de lo que va esto es de ser capaz de hacer lo correcto durante el tiempo suficiente. ¿Cuál es el problema? Que todos tenemos aquí una vocecita, Ana, que nos dice 10 años es mucho, 15 años es mucho, 8 años es mucho, toma este atajo. El otro día, yo soy socio de una asesoría también y nos llegaba el caso de una persona a la que le habían timado de manera clara y evidente porque le habían pedido una cantidad de dinero muy alta, una cantidad que llevaba muchos años ahorrando y le habrían prometido un 30% anual sin ningún riesgo, sin ningún problema. Y claro, yo digo, es que no hay atajos, es que si te dan un 30 anual, que es posible, es que algún riesgo hay, es que esa empresa está haciendo algo que se sale de las normas del mercado. Por lo tanto, parecería lógico pensar que si te sales de las normas del mercado puedes conseguir un 30% o también lo puedes perder. El problema es que o no le contaron toda la película o no se supo hacer las preguntas oportunas. Y yo digo, fíjate qué fácil se podría haber evitado esta persona este problema con que tan solo hubiera sabido que no hay atajos. A mí me encanta el camino lento, me encanta el camino fácil, perdón, me encanta el camino sencillo que no es fácil. El camino en el que dices, sé que si hago esto durante el tiempo suficiente obtendré el resultado. El éxito consiste no en encontrar trucos raros, no en encontrar atajos, no en encontrar la fórmula rara. Yo sé que muchas personas cuando no saben de dinero, de empresa, de salud, de lo que sea, intentan buscar la dieta mágica, la inversión mágica. Yo creo que de verdad hay que mirarse al espejo, entender que en muchas ocasiones somos lo que yo digo a veces, Ana, el tonto de la mesa. Yo desde luego, cuando empecé todo este camino lo tenía claro. Yo dije, yo soy el tonto de la mesa, soy el que menos sabe, no tengo formación económica, no sé de finanzas, soy un blanco fácil, soy un tipo fácilmente timable, soy una persona a la que se le puede engañar porque no sé. Y entonces, ¿qué dije? Me dije, voy a hacer el camino lento, voy a hacer el camino sensato, si algo no lo entiendo no lo haré y desde luego me voy a poner un plazo medio y largo. ¿Y qué pasó? Que a veces 10 años parecen mucho, pero echemos la vista atrás, Ana, que tú te acuerdas como si fuera ayer hace 10 años, porque el tiempo luego pasa mucho más rápido de lo que parece. Así que mensaje claro, no hay atajos. Lo único que nos queda es formarnos, es aprender. Lo puedes hacer yendo a una biblioteca de manera gratis. Casi cualquier persona leyendo 10 o 20 libros podría entender los conceptos básicos de cualquier disciplina, de economía, de salud, de relaciones, de jardinería, de lo que sea. ¿Te vas a convertir en un experto? No. Pero un poquito de horas de formación evitan la mayor parte de los problemas graves que tenemos en cada uno de los diferentes ámbitos de nuestra vida. Qué bien, Sergio, qué bien. Y efectivamente, como tú lo estás mencionando, la información, el conocimiento, pues da poder, ¿verdad? Para poder tener esta decisión de que entender claramente de que no hay atajos como lo estás mencionando. Simplemente hay que seguir las instrucciones que nos puede dar algún libro o la información en la que nos estamos basando. Pero anteriormente tú hiciste una mención en una de tus reuniones donde decía que toda verdad ignorada prepara su venganza. Hay que tener mucho cuidado en ignorar qué cosas y específicamente en cuestiones de finanzas. ¿Qué es lo que nos puedes decir? Hay una frase que yo repito mucho en mis conferencias, en mis libros, y es la frase de cuéntate verdad. Mira, hay un acto que cualquier persona que se atreva a realizar durante el número de meses seguidos que considere, algo típicamente entre 3 meses y un año, le va a cambiar la vida, la existencia suya y la de su familia. Y es algo tan sencillo como apunta en un Excel todos los gastos y todos los ingresos que tienes durante, insisto, lo lógico sería hacerlo al menos 3 o 6 meses, lo ideal sería hacerlo al menos durante un año. Pero entre todo y nada a veces hay grises, por lo menos hazlo un mes o 2 o 3 y pruébalo, esta es mi recomendación. Y digo,
Apunta los ingresos y los gastos que tienes y cuéntate verdad. Y si eres capaz de hacer esto durante 12 años, el golpe de realidad, el baño de agua fría de realidad que se lleva una persona cuando hace esto por primera vez, y lo sé porque lo han hecho miles de alumnos en IPP Formación, es increíble. Porque en muchas ocasiones decimos, bueno, yo creo que gasto de más en la compra de alimentos, o yo creo que gasto de más en vacaciones, o en automóvil, o tomando un café fuera, o saliendo a cenar, o lo que sea. Una cosa es intuirlo y otra cosa es ver al final de mes y decir, este mes me he gastado $124,50 en tomar un café. O este mes me he gastado $927 en la cesta de la compra. Es que una cosa es imaginarlo y otra cosa es verlo. Entonces, cuando tú eres capaz de apuntar en un Excel, que cualquier persona lo puede hacer, no hay que ser informático para hacer esto, es simplemente ir apuntando los gastos y los ingresos, si tienes varias fuentes de ingresos, al final tú te das cuenta y dices, vale, ingreso tanto y gasto tanto. Mi recomendación aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es esa verdad ignorada que prepara su venganza? Ojo, si estás viviendo por encima del 50% de tus ingresos, estás sepultando cualquier posibilidad de ser libre en un futuro. Esto tiene 1000 matices. Ejemplo, oiga, yo gano 5.000 dólares al mes, fantástico. Mi recomendación es, no deberías estar gastando entre comida, electricidad, agua, seguros, bueno, todo esto que podemos llamar vagamente como vivir, más del 50%, 2.500. Sergio, no llego, es imposible. Bueno, súbelo a 3.000, súbelo a 3.500, súbelo al 60, al 70%. Pero si te estás pasando del 60 al 70%, entonces pasan varias cosas. La primera es que no te queda dinero para ahorrar. La segunda es que no te queda dinero para invertir. La tercera es que no te queda dinero para educarte, para formarte, para aprender. La cuarta es que no te queda dinero para poder donar, ayudar y sentir esa verdadera abundancia que sentimos cuando ayudamos a otras personas. Y la última que pasa es que no te queda dinero para lujo, para darte un lujo sin culpa, sin remordimiento, sabiendo que realmente lo puedes hacer. Y eso es lo que hacemos con este de 50 a 30% de nuestros ingresos mensuales. Cuando nos contamos verdad y vemos las cifras, podemos hacer esto. Cuando no lo hacemos, es esta frase que bien dices de que toda verdad ignorada prepara su venganza. ¿Y cuál es la venganza? La venganza tiene un nombre claro. Se llama sobreendeudamiento, se llama pobreza, se llama que de repente un día miras tus cuentas y debes mucho más dinero del que siquiera vas a ser capaz probablemente de fabricar durante los próximos años. Contarnos verdad es siempre el primer paso. La verdad que a veces cuesta esto de contarnos verdad, y más lo de mirar números, cifras, ver... Yo creo que es un tema bastante... Y por eso, a raíz de esto que estás comentando, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué postergamos estas decisiones de dinero? ¿Por qué no le damos realmente el valor que tiene, ¿no? Como así, por ejemplo, tú mencionabas, le damos valor a cuidar nuestra salud o cuidar nuestra relación o cuidar nuestras amistades. Porque a veces nos da miedo... A mí a veces me pasa, ¿no? Que me da miedo enfrentarme un poco con las decisiones de dinero, con las cuentas. ¿Por qué somos así? Es muy buena pregunta. Nos sucede porque quien más, quien menos ha tenido una mala experiencia con el dinero. Hay mucha emocionalidad puesta con el dinero. A veces no solo de tu vida, sino que a veces viene incluso de tu árbol genealógico. Hemos visto a nuestros padres, no digo siempre, pero en ocasiones hemos visto a nuestros padres sufrir por dinero, o hemos visto cómo les estafaron, o cómo les timaron, o cómo cometieron un error comprando una casa que luego fue problemática, o cómo montaron una empresa que finalmente no salió adelante. A veces lo hemos visto en varias generaciones en nuestro árbol genealógico. Hay un montón de personas que tienen una o dos o tres generaciones, incluso a veces más, de problemas continuados con el dinero. De hecho, a la mayor parte de la población, desde un punto de vista estadístico, le sucede eso. Entonces, hemos de entender que hay mucha emocionalidad. Muchos de nosotros tuvimos que trabajar como estudiantes y tenemos un anclaje emocional que considera que ganar dinero es algo malo, algo dañino. Muchas personas han sido educadas, nos guste o no, en el socialismo. No tengo nada en contra de eso. Uno tiene que conocer todas las facetas o los diferentes enfoques que se aproximan a la economía, pero muchas personas se les ha contado que las empresas son algo malo, que ganan dinero y que mientras que tú trabajas en ellas no lo estás ganando. Hay muchas personas que tienen sentimientos muy duros al respecto del dinero, de la empresa, del capitalismo. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Que como hay mucho dolor ahí acumulado, es como que no queremos mirarlo, porque tenemos la sensación, falsa por cierto, falsa, lo sé, cuando no sé algo lo digo, cuando lo sé también, tenemos la sensación falsa de que si abrimos ese cajón vamos a sufrir mucho. Típicamente lo que sucede es que cuando abrimos ese cajón y decidimos mirar el dolor que experimentamos, la mala emoción, la mala vibra, la negatividad que tenemos cuando pensamos en dinero, el solo hecho de abrir ese cajón, metafóricamente hablando, y mirar,
suele bajar bastante el nivel de tensión. ¿Por qué? Porque a nadie le sienta mal contactar con la verdad. Y a veces hay que contarse verdad y decir, hablar de dinero me pone nervioso, hablar de dinero me incomoda, pensar en el dinero que debo me hace sentir mal, pensar que me voy a pasar 20 años pagando una hipoteca me hace sentir rabia, me hace sentir dolor con el sistema. Y está bien sentirlo, no pasa nada, luego habrá una solución. Pero a veces hay que atreverse a mirar ese cajón y contarse verdad. O lo que hablábamos antes del Excel, hacer el Excel y decir, me estoy fundiendo en vivir o me estoy gastando en vivir el 70%, el 80%. Hay mucha gente que de hecho gasta por encima de lo que gana. Si gana $1.000, pues gasta 1.100 o 1.200. Y no queremos mirar ahí porque sentimos que va a haber dolor. De verdad, lo sé. Puede haber dolor el primer instante, pero a medio y a largo plazo definitivamente es el principio de la salvación, porque si no ese problema se va a ir haciendo más grande. Así que, ¿cuál sería mi recomendación? Todo el mundo va a tener que mirar antes o después varios temas en la vida. Hoy hablamos de dinero, podemos hablar de otros si queréis, pero el tema del dinero es un tema que antes o después vas a tener que mirar en la vida si definitivamente quieres tener una vida con libertad, una vida con tranquilidad, una vida sin estrés. Nos guste o no, el dinero es una herramienta de intercambio que usamos cada día. Así que yo creo que merece más la pena, aunque se fuera a pasar mal, pasarlo mal 10 minutos o 10 días o 10 meses, pero pasar luego el resto de la vida con mayor calma. Sí, efectivamente, Sergio, como tú lo estás mencionando, y yo como analista del mercado también me doy cuenta de cómo las emociones nos llegan a afectar en cierto momento, ¿verdad? Pero tú con tu conocimiento en este momento, para una persona que quiere comenzar a invertir dinero en la bolsa de valores, ¿qué opción o qué recomendación tienes acerca de los fondos indexados? Yo lo primero que le diría a una persona que quiere invertir en bolsa es que o sea, si alguien quiere empezar a invertir en bolsa, yo primero le preguntaría, ¿tú estás viviendo con el 50, 60 o como muchísimo el 70% de tus ingresos? Si la respuesta es no, todavía no inviertas en bolsa. Tú me preguntas mi opinión, yo te doy mi opinión sincera. A lo mejor tenemos puntos de vista diferentes, está ok, pero yo te digo cómo yo lo enfoco. Uno antes de invertir en bolsa tiene que invertir en sí mismo. Uno antes de invertir en empresas de otros tiene que invertir en sí mismo. El mayor retorno de una inversión siempre viene en forma de libros, en forma de formaciones, en forma de mentores o de asesores. El mayor retorno de una inversión es siempre en uno mismo. Entonces, antes de invertir en bolsa y particularmente en fondos indexados, que ahora te doy mi opinión ya que me la preguntas, yo diría, tú estás viviendo con el 50, 60, 70% de lo que ganas. Porque si la respuesta es no, quizá antes de invertir en otra empresa, en un indexado, quizá deberías invertir en tus propias capacidades. Primero, para entender que no puedes seguir con ese nivel de vida. Y segundo, porque si no puedes bajar el nivel de vida, si tienes esos gastos porque tienes hijos o necesitas el coche o lo que sea, entonces te tienes que convertir en un mejor profesional. Tienes que ganar más dinero. ¿Para qué? Para que el margen que hay entre lo que tú ganas y lo que tú gastes te permita ahorrar. ¿Qué hace mucha gente? Gana, me lo voy a inventar por dar una cifra redonda, gana 10.000 dólares al mes, gasta 8.500 y se gasta 500 en vacaciones y 500 en meter en un indexado. Y yo digo, oye, es que a lo mejor resulta que antes de meter en un indexado 500 al mes, que por cierto estaría muy bien, a lo mejor resulta que puedes aprender a ganar más o que puedes aprender a gastar menos. Y entonces en vez de 500 al mes, a lo mejor puedes meter 1.500 al mes. Y esto hace 3 veces más rápida la consecución de tu libertad financiera. Es decir, que a veces, en lugar de invertir miseria en bolsa o en fondos indexados, oye, yo soy capaz de ahorrar 100 euros, 53, 228. Digo, oiga, a lo mejor lo que usted tiene que hacer es ganar un poco más y gastar un poco menos, porque de esa manera duplica o triplica, y esto es literal, yo lo he visto en cantidad de alumnos que de repente igual ganan en España un salario mínimo son unos 2.500, 2.000 euros, y a lo mejor invertían el 10%, 200 o 250. A nada que ganen un 10% más y no gasten más, en vez de 250 ya están ahorrando 500 al mes. Con lo cual han duplicado, han acortado a la mitad la velocidad o el tiempo que les iba a llegar a alcanzar la libertad financiera. Entonces yo lo primero que te diría es eso. Y luego, con respecto a bolsa o indexados, yo lo que diría es, la bolsa es un juego que está diseñado para pasar dinero de la gente impaciente a la gente paciente. Y la mayor parte de las personas no son lo suficientemente pacientes en sus inversiones en bolsa. De modo y manera que a mí invertir en indexados me parece una buena opción para la mayoría de la gente. ¿Es la más rápida? No lo es. ¿Es la mejor? Pues si tienes el conocimiento suficiente, a lo mejor no. ¿Pero es la mejor para la mayoría de la gente? Definitivamente sí. Y pondría un asterisco. Por favor, que la persona que vaya a invertir en fondos indexados estudie
Si queréis entramos, si no, no lo sé, pero que estudie bien el tema de las comisiones, porque a la mayor parte de las personas la desangran gratuita e innecesariamente en comisiones bancarias con un conocimiento que en 4, 5, 10 horas podría haber aprendido simplemente para que eso no sucediera. Y estamos hablando de cantidades muy grandes de dinero en una persona que invierta 20 o 30 años, un salario, un 10% de un salario medio. Podemos estar hablando de cantidades en ocasiones superiores a $100.000 o 100.000 euros, ya no te digo si inviertes más cada mes. Así que ojo, porque es un tema importante el de las comisiones. Bueno, fíjate que yo, mi siguiente pregunta prácticamente casi que me la has un poco respondido. Yo te iba a preguntar si era mejor ahorrar o invertir, porque claro, invertir lleva un riesgo asociado, ¿no? Y en el caso de invertir, ese riesgo asociado que lleva, pues cómo gestionamos precisamente eso, el tener un riesgo. Y antes me ponías el ejemplo de aquella persona a la que le habían timado por ir por el camino rápido o fácil, ¿no? Entre comillas, pero cómo uno gestiona el riesgo que va asociado en general a la inversión y también pues lo que es el dinero en sí. Tanto si inviertes como si no inviertes, siempre tendrás un riesgo, porque fíjate que hay un invento, que es el invento de la inflación, que sirve para erosionar el poder adquisitivo de las personas que... O sea, tú fíjate que una persona trabaja, ¿no? Y gana 100. Bueno, pues depende en el país en el que viva, se le va una parte muy importante que puede llegar al 50% o incluso superarlo en impuestos. Si te queda algo, típicamente el ciudadano medio tiene que pedir un préstamo. Entonces, el primer impacto que recibió fueron los impuestos, el segundo impacto que recibe son los intereses, porque tiene que pedir dinero prestado para comprar un automóvil o una casa o los estudios de los hijos o lo que toque en cada caso. Si aún así consigues ahorrar algo, el tercer impacto que recibe tu posibilidad de conseguir la libertad financiera se llama inflación, que es el poder adquisitivo que pierde tu dinero como consecuencia de que los bancos centrales del país en el que vivas está emitiendo más cantidad de moneda cada vez. Yo creo que esto todo el mundo lo entiende. Entonces tú me dices, el riesgo de la inversión. Digo, pero es que el ahorro tiene un riesgo y es certero también. O sea, dejar 100 euros ahorrados en un banco te va a erosionar, aunque no te cobran nada en comisiones, te irá erosionando el poder adquisitivo de eso. Cada vez podrás comprar menos cosas. Así que el ahorro también tiene un peligro. ¿Cuál es el peligro de las inversiones? Es siempre y solo el mismo, la ignorancia. Fíjate que hemos hablado del hay 4 enemigos que tiene la libertad financiera. El primero son los impuestos, el segundo los intereses, el tercero es la inflación, la cuarta I es la ignorancia. El riesgo que tiene una inversión es directamente proporcional a lo que tú desconozcas sobre aquello en lo que estés invirtiendo. Entonces, aquí el consejo que nosotros siempre damos desde IPP Formación es el mismo. Y es claro y sencillo, es conviértete en un experto en una de las familias de inversión. Igual que te tienes que convertir en un experto en salud, igual que te tienes que convertir en un experto en educación si tienes hijos, te tienes que convertir en un pequeño experto en inversiones. Todas las áreas del conocimiento siguen el mismo principio. El 20% del conocimiento te da el 80% del resultado. No te da el 100% del resultado, pero el 20% te da el 100%. Si quieres el 100%, necesitas el 100% del conocimiento. Pero el primer 20% del conocimiento te da mucho buen resultado. ¿Por qué digo esto? Porque te tienes que convertir en un experto en un área de inversión. ¿Que te gustan los indexados? Conviértete, o la bolsa, conviértete experto en esto. ¿Que te encantan los inmuebles? Conviértete en experto en un área dentro de las miles que hay dentro de inmuebles. Oye, ¿que te gusta la criptoeconomía? Exactamente lo mismo, conviértete, ahí hay 1000 variables también, pero conviértete en un experto dentro de ese mundo. Entonces, cuanto más conoces de un área, menos riesgosa o menos riesgo tiene esa inversión. Y eso es importante conocerlo. Y luego te diría otra cosa. Uno tiene que tener claro al menos 2 conceptos. Uno, la edad que tiene y 2, lo dispuesto que está a asumir riesgos o no. Si estás dispuesto a asumir pocos riesgos, que está maravilloso, entonces tu estrategia tiene que ser una. Si estás dispuesto a asumir más riesgos, entonces tu estrategia tiene que ser otra. Y esto además tiene que ser coherente con la edad que tengas. Lo que sí que creo que es importante es que cojas la estrategia que cojas, que la mantengas en el tiempo. Porque gran parte del éxito consiste en mantener una estrategia durante mucho tiempo. ¿Y qué hacemos en muchas ocasiones? Vamos zigzagueando en nuestras inversiones. De repente te pasas 7 años jugando al largo plazo, que está bien, no tiene nada de malo, sin riesgos, pero de repente alguien te presenta un objeto brillante, sacas todo el dinero de ahí, lo metes a un objeto brillante que pasa por allí, que te dicen que te promete la libertad financiera en un mes, y a lo mejor lo pierdes todo.
¿Tiene algo de malo jugar al objeto brillante? No, si lo haces de manera sostenida y con una estrategia. A mí personalmente no me gusta, pero soy capaz de entender la estrategia que hay detrás. Pero lo que sí que no tiene sentido es andar zigzagueando, andar cambiando de estrategia. Así que lo que te diría es que lo que menor riesgo da es saber qué edad tienes, saber cuál es tu estrategia inversora, convertirte en un experto en un área de inversión y mantenerte fijo en el tiempo en esa idea, porque eso es lo que más probabilidades tiene de terminar saliendo bien. Sergio, totalmente de acuerdo en cómo podemos nosotros llegar a administrar propiamente no el dinero, sino el riesgo que podemos tener con el dinero. Totalmente de acuerdo en ello. Pero hablando sobre lo que hemos estado viendo en tus libros, que son excelentes libros los que tienes, mencionas que hay a personas que se les da todo y hay a personas que no se les da nada. ¿Esto es cuestión mental o a qué propiamente se refiere? ¿Por qué las personas creen eso? Efectivamente, uno de los libros que publiqué se llama Vivir con Abundancia y este libro lo publiqué porque yo me hice una pregunta hace mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué algunas personas parecen conseguir todo sin ningún problema y por qué hay otras personas a las que parece que todo se les hace cuesta arriba? La respuesta que encontré después de estudiar durante muchísimo tiempo es que hay una serie de principios que rigen este universo. Hay leyes que rigen este universo. Esto cualquier persona con 2 dedos de frente es capaz de darse cuenta. Hay una ley de la gravedad. Si yo cojo este bolígrafo y lo suelto, el bolígrafo caerá encima de la mesa. Pues bien, igual que hay unas leyes físicas, hay unas leyes espirituales o unas leyes de la vida o unas leyes divinas, llámalo como quieras, no nos vamos a pelear por el nombre, pero hay una serie de leyes. Ejemplo, la ley de la creación. Todo lo que se crea en este mundo, en el plano de lo material, tiene primer origen en el plano de lo inmaterial. Esto un niño de 5 años lo entiende. La silla en la que estoy sentado, que es material, le puedo dar un golpe y suena, existe porque alguien en el plano inmaterial la pensó, alguien la diseñó, alguien hizo un plano, alguien la fabricó y luego yo, hace tiempo, dije, uy, voy a tener una silla y me acerqué a comprarla a una tienda. Todo lo material ocurre primero en lo inmaterial. Esta es una de las muchas leyes, la ley de la acción. Oye, la acción es el punto, el puente que une lo material con lo inmaterial. O lo inmaterial con lo material. Y entonces, ¿para qué sirve la acción? Para que las cosas se puedan dar. La ley de la vibración, todo lo que resuena similar acaba atrayéndose. Hay un montón de leyes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas que son capaces de obtener mejores resultados conocen estas leyes porque las saben de manera intuitiva, igual que hay gente que habla bien y no ha estudiado gramática en la vida, y hay otras personas que igual han tenido que estudiar gramática, o hay personas que tocan bien la guitarra y no han estudiado nunca solfeo, y hay otras personas que se tienen que pasar años para tocar la guitarra. No importa. El hecho es que ambas personas tienen un mismo conocimiento sobre las notas musicales. Pues con las leyes de la vida sucede igual. Hay personas que hemos tenido que estudiar esas leyes y hay otras personas que las conocen de manera natural. ¿Cuál es el truco de todo esto? Entender que hay unas leyes que están ahí, que están puestas. Es un conocimiento, a mí este es un tema que me apasiona, es un conocimiento que el ser humano tiene desde hace miles de años en ocasiones. ¿Y cuál es el truco? El truco es dedicarte a estudiarlas, el truco es conocerlas. El truco es darte cuenta que están ahí. Y entonces cuando las conoces puedes vivir a favor de corriente, porque la vida tiene una corriente. Si tú vas en su contra, pues eso se te va a hacer la vida cuesta arriba. La ley de la creación. Todo lo material tiene origen en lo inmaterial. ¿Qué parece que nos dice esta ley? Que aquello que pensamos es muy importante, porque aquello que pensamos, el pensamiento genera materia. Entonces, ¿qué parece que dice esta ley? Que uno tiene que estar muy consciente y muy pendiente de lo que piensa. ¿Y qué parece que dice esta ley? Que aquello que pensamos va a tender a materializarse. Bueno, pues si yo conozco esta ley, podré ocupar mi pensamiento en cosas probablemente más nutritivas o mejores o más acordes a aquello que yo quiero materializar, llevar al plano de lo físico. Así que a mí me parece un tema interesantísimo y yo lo que me sigo preguntando una y otra vez es ¿por qué esto no se estudia en las escuelas de negocios, en los colegios o en las universidades? Porque es que es un conocimiento útil, práctico y sobre todo aplicable al día a día. Bueno, no se estudia en las escuelas, pero tienes un libro maravilloso que es Vivir con Abundancia. Me lo regaló alguien especial que además está cursando el máster de libertad financiera contigo. Mira. Y varios másteres más de desarrollo personal. Y creo que un día tendremos que quedar para que hablemos de desarrollo personal. Hoy hemos hablado mucho de finanzas, otro día tocará hacerlo de desarrollo personal porque siempre tienes mucho que aportar. Tu página web, donde encontramos todos estos cursos, este máster y mucha información, si nos puedes dirigir a ella. Es muy fácil, se llama ippformacion.com y concretamente ippformacion.com/regalo. Cada día, Ana, escribo un correo electrónico con información de valor, recomiendo libros, cuento un aprendizaje, algo que me ha pasado con un alumno, con un cliente.
Comparto un montón de valor, cada día le dedico muchísimo tiempo a preparar con cariño y con mimo ese email para las decenas de miles de personas que lo reciben. ippformacion.com/regalo. Y además en /regalo, si bajas un poquito más abajo, te encuentras formaciones gratuitas. Son formaciones buenas, hechas con cariño. Y tú me preguntarás, ¿y por qué son gratuitas? La respuesta es obvia, porque cuando la termines te llega un email por si quieres comprar una formación de pago. Si la quieres comprar bien, si no, todo en orden y todo en paz. Pero ahí hay formaciones de desarrollo personal, de finanzas, de emprendedores. De verdad, están hechas con cariño, están hechas con mimo, son prácticas, son útiles. Si a alguien le ha despertado algo, esto que acabamos de hablar, en ippformacion.com/regalo va a encontrar mucha información de valor. Y yo estoy apuntada al plan de 40 días, para conseguir la abundancia, pero ahí todos los días te escucho un ratito y hago mi tareita. Está muy bien. Sergio, un gusto, un placer haber tenido tu presencia aquí en Buenos Días Wall Street y esperemos que nos honres nuevamente con ello en un futuro no muy lejano. Así es que un agradecimiento hasta donde te encuentras y pues muchas gracias a Sergio Fernández por habernos traído esta información tan importante y que nos ayuda en el desarrollo personal. Muchísimas gracias por esta oportunidad a los dos. Lo he pasado en grande, hasta cuando queráis. Gracias.